esto que no era tarea. ¿Ya? Esto no era tarea, lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer hoy. Este ejercicio en particular es un poco complicado, pero es muy, muy, muy útil. ¿Por qué? Porque nosotros, si lo recuerdan, habíamos hablado de que tenemos dos tipos de verbos, ¿cierto? Los transitivos y los intransitivos. Dijimos que para estar bien seguros de si un verbo es transitivo y usa essere o es, perdón, es intransitivo y usa essere, o es transitivo y usa avere, hacíamos grupos de verbos, ¿verdad? Verbos de movimiento, verbos de cambio, verbos de permanencia, y eso nos ayudaba para decir cuáles usaban el essere. Pero hay algunos verbos que pueden ser o transitivos o intransitivos, dependiendo del uso que le demos, dependiendo de la frase en la que están integrados. ¿Ya? Acuérdense, ¿qué tenía que preguntarme a mí mismo? ¿Qué tenía que preguntarme para saber si un verbo era transitivo o no? ¿Cuál era la pregunta que tenía que hacer? ¿En qué persona está? No. ¿Qué cosa y a quién? Eso. ¿A quién? ¿Qué ¿Y a cosa? quién? ¿Qué cosa? No. ¿Qué quieres tú? ¿A quién? ¿Ya? Entonces, yo cuando pregunto qué cosa, obviamente pregunto qué cosa más el verbo, ¿verdad? ¿Y a quién más el verbo? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Michele, ojo, es un nombre, Michele, suona la chitarra. El verbo suonare significa tocar cuando hablamos de un instrumento. ¿Ya? Tenemos un verbo específico para tocar un instrumento, el verbo suonare. Entonces, Michele suona la guitarra. ¿Qué pregunta me hago yo? ¿Quién? No, es que si yo pregunto quién, siempre voy a tener respuesta, porque si yo pregunto quién toca la guitarra, es el sujeto. El sujeto. O alguien parece que tienen acople. ¿Qué cosa y quién? ¿Cómo, Celeste, que no te escucho? ¿Qué cosa y a quién? Es lo que nos acabas de decir tú. Sí, pero la pregunta es ¿a quién? No quién. Por eso decían que quien toca siempre va a ser el sujeto. A mí no me sirve el sujeto. Yo estoy preguntando, ¿qué pregunto en esta frase para saber si es transitiva o no? ¿Qué suena? ¿Qué toca? ¿Qué La cosa? guitarra. Exacto, en este caso, ¿qué cosa toca? Vamos a poner en español. ¿Qué cosa toca Michele? ¿Tengo respuesta para eso? La guitarra. Guitarra. Exacto. Guitarra, la guitarra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros sí tenemos respuesta para esa pregunta? ¿Qué tipo de verbo, ¿de qué tipo de verbo estamos hablando? Transitivo. Transitivo, perfecto. ¿Y qué verbo auxiliar usan los verbos transitivos? El avere. Avere. Entonces, si yo tengo mi frase en presente que dice Michele suona la guitarra, y yo tengo que pasarla al pasado próximo. ¿Cómo lo vamos a pasar? Mario. Michele ha sonato. Suonato. Suonato la chitarra. La chitarra. Guitarra. Perfecto. ¿Ya?
Entonces, aquí, en este ejercicio, vamos a aplicar eso de preguntar el qué cosa o a quién, para ver si es que tenemos un verbo transitivo que usa el verbo avere, como acá, o veamos la otra forma. Il suo telefonino, ¿qué era un telefonino? Teléfono. El celular. El celular. Celular, sì. Esatto. Il suo telefonino suona tutto il giorno. ¿Quién es el sujeto de esta frase? ¿Quién? El Telefonino. El telefonino. El telefonino, el celular. El celular es nuestro sujeto. Entonces yo me pregunto, ¿qué cosa suena el celular? ¿Tenemos respuesta para eso? No. No. El celular no suena nada. ¿A quién suena el celular? ¿Tenemos respuesta para eso? A No, él. tampoco. Tampoco. El celular no suena a nadie. El que suena es el celular mismo. Ujú. Entonces, yo cuando tengo una frase, un verbo que no responde a ninguna de esas dos preguntas, estoy frente a un verbo ¿de qué tipo? Intransitivo. Intransitivo, ¿verdad? Acuérdense que el verbo no transita, es un verbo intransitivo. Por lo tanto, ¿qué verbo auxiliar tengo que usar? El essere. 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 Entonces, Margarita, dime tú, ¿cómo podríamos pasar esta frase a pasado próximo? No tengo idea. No, si no tiene idea, no, tranquila, le preguntamos Sí. a ella. No quiero que traten como de... Sí, no tengo idea, ni siquiera sé si hay que usar el... no sé. No te preocupes. Mire ya. È suonato. Perfecto. ¿Qué cosa? Il suo telefonino è suonato Tutto il giorno. tutto il giorno. Está bien. Estamos viendo. ¿Ya? Entonces, como tenemos un verbo que, como dijimos, no transita, porque no responde a ninguna de estas dos preguntas, ¿ya? Es un verbo que usa el verbo essere como auxiliar. Ujú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer todas las que quedan. Fíjense que siempre tenemos, en la 2 tenemos 2 veces el mismo verbo y ustedes tienen que ver cuál es la forma transitiva y cuál es la forma intransitiva. Como repaso, recuerden que los verbos transitivos, como acá, usan el verbo avere como auxiliar. Cuando usamos el verbo auxiliar, avere, el participio termina siempre con O. o. Pero cuando usamos el verbo auxiliar essere, el participio no siempre va a terminar con o. Va a terminar dependiendo de qué cosa, del sujeto. El sujeto le va a dar género y número al participio. Entonces, si el sujeto es masculino singular, como en este caso, va a terminar en o. Si fuera plural, terminaría en i. Si es femenino singular, termina en a. Si es femenino plural, termina en e. ¿Ya? Entonces, hagan este ejercicio, vamos a ver si hay alguna palabra nueva que les pueda complicar. ¿Ya? Il clima cambia molto velocemente, no tiene nada. I signori Antonucci cambiano casa. Passo da Nicola dopo le 6. Cuando yo digo passo da Nicola, ¿qué significa ese da Nicola? ¿Dónde? ¿Dónde, Nicola? Perfecto. Es decir, da más una persona se convierte en dónde. Claro. Passo molto tempo con Carla. Il film finisce in modo triste.
finisco di studiare alle 4. Salgo due piani a piedi. ¿Qué era ese salgo? ¿Cómo lo traduzco? Subo. Subo, exacto. ¿Por qué? Porque el verbo salire es subir. Io salgo, yo subo. ¿Qué estoy subiendo acá? Due piani. ¿Qué son los due piani? Pisos. Pisos. 2 pisos. Perfecto. A piedi. Yo pensé que era el piano, era divertido eso. No, sería un poco complicado. Claro. Se sube al piano. Sí, Claro. acuérdense siempre que el instrumento piano, que nosotros conocemos como piano, en italiano es exclusivamente pianoforte. Ya. ¿Ya? Porque la palabra piano puede significar lento, suave, quito piano. o piso. En este caso, lo que subo son 2 pisos a pie. ¿Ya? Entonces no hay ninguna otra palabra que les pueda generar complicación, por lo menos que no conozcan. Hagan el ejercicio, háganlo con calma, háganse las preguntas en cada una de las frases para ver si estamos frente a un verbo transitivo o intransitivo, ¿ya? Y cualquier pregunta que tengan, por favor, háganmela, no se queden con la duda. Adelante, vayan con el ejercicio. Pero podríamos hacer uno más contigo. Pucha, pero es que les voy a hacer la mitad del ejercicio, pues. Traten con lo que vimos recién. Somos lo menos astutos que tú, pues. No, pero es que esa es la idea, porque practicando van aprendiendo. Así que háganlo ustedes, lo vamos a corregir, porque a mí me interesa también saber dónde se equivocan, si es que se equivocan. Así que adelante. Giuseppe, lo que está al lado, ¿qué es lo que es? Lo que está al lado de las preguntas, Otra frase. Otra pregunta. ¿Cuál eso que otro? está con una flecha. Es que son las dos, tienen 2 frases con el mismo verbo, Con el Ok. idioma, ya. ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacerlo en pasado próximo, las 2 frases, como lo hicimos antes. Ya. No nos borres el de arriba. Sí. Sí.
Ya, ¿cómo van? Vamos a... Ay, alguien tiene mucho retorno, me escucho a mí mismo. Vamos a hacer una cosa mientras. Vamos a hacer una cosa mientras, para que se vayan desbloqueando y revisando una primera parte. Entonces, cuando yo digo il clima cambia molto velocemente, Celeste, ¿quién es el sujeto de esa frase? El clima, ¿cierto? Celeste, el micrófono. Entonces, vamos a hacer la pregunta, Celeste. Está sin sonido. Ya, vamos a hacer la pregunta, Celeste. ¿Qué cosa cambia el clima? El clima cambia. No, pero yo por eso pregunto. ¿Qué cambia el clima? ¿Cambia algo el clima en esta frase? En la frase no. Por eso. Nosotros tenemos que atender a la parte gramatical. Yo podría decir, el clima cambia, no sé, la presión atmosférica. Sí, pero en la frase el clima no cambia nada. Te Cambia. escucho súper mal. Hay Sí. eco. Sí, es que está Brenny y Mario se escucha el... Ya, vamos a desactivar audios. Abre de nuevo el micrófono, por favor, Celeste. Ahí sí. Ya. Entonces, dijimos que el clima no cambia nada. No, el clima, que es el sujeto, no cambia a ninguna cosa. A nada. Después nos vamos a hacer la pregunta, ¿a quién cambia el clima? Sí. A nadie. Así No cambia a nadie. mismo. ¿Es? ¿Cómo? Así mismo. Exacto. Entonces, no, tampoco a sí mismo, pero bueno. Después vamos a ver eso, porque ese es otro tipo de verbo. Dejémoslo en que el clima no cambia a nadie ni a nada. Ya. Entonces, ¿qué tipo de verbo tenemos ahí, Celeste? ¿Cómo se llaman esos verbos que no transitan hacia nada ni a nadie? Intransitivo. Intransitivo. Ya. En cambio, en la segunda, en la de la derecha, yo me pregunto, ¿y signori Antonucci cambiano casa? ¿Quién es mi sujeto, Celeste? El señor Antonucci. Ojo que son los señores, y signori Antonucci. Ah, o sea que toda la familia se cambió de casa. Exacto. O por lo menos el señor y la señora Antonucci. Por eso el verbo está en plural, y eso es súper importante para todos.
Es Antonucci, pues ¿cómo sabes tú si son pareja de hombres? ¿Cómo? A lo mejor son pareja de hombres. Ah, claro, también, po. Los dos caballeros, pues, se cambiaron de casa. Exacto. Lo importante es que es un grupo masculino plural. Ajá. A eso voy. ¿Ya? Entonces, yo te pregunto, ¿qué cosa cambian los señores Antonucci? Ellos se cambian de casa. Ellos cambian casa, porque, ojo, nosotros decimos se cambian, pero si te fijas en italiano no hay un se. Ujú. ¿Ya? No es un verbo reflexivo como nosotros, es un verbo directo. Entonces, los señores Antonucci cambian casa. Es decir, el verbo cambiar sí transita desde los señores Antonucci hacia una cosa, la casa. ¿Ya? Y eso les va a servir, esto es para que vayan viendo, como revisando lo que han hecho, porque ahí está la clave para saber qué verbo tenemos que usar. Gracias, Celeste. Entonces, Celeste, puedes apagar el micrófono. Le voy a pedir a Teresa que prenda el suyo. Entonces, exacto. Paso, da Nicola, do por todavía no estamos haciendo la respuesta, vamos solo como respondiendo estas preguntitas. ¿Quién es el sujeto en esa frase, Teresa? Paso da Nicola. No. Primero es ¿No? Nicola. ¿O no? Acento Nicola, como Nicola Di Bari. Pero cuando yo digo paso da Nicola dopo le 6, ¿quién cumple la acción? ¿Quién es el sí. sujeto que cumple la Yo. acción? Yo. Eso. Muy importante eso. Sí, Yo toda la soy razón. el sujeto. Yo. Entonces cuando digo, y veámoslo en español, paso ¿dónde Nicola después de las 6? ¿Qué paso yo? Nada, ¿A quién paso? a nadie. A nadie. ¿Ah? Importante. Pero cuando digo paso mucho tiempo con Carla, ¿qué paso? Tiempo, Mucho tiempo. mucho tiempo. Sí pasó algo. Sí tenemos un qué cosa. ¿Ah? En el primero no tenemos un qué cosa, en el segundo sí tenemos un qué cosa. Gracias, Teresa. Paola, ábreme el micrófono. Bien, Paola. Cuando yo digo il film finisce in modo triste, la película termina de forma triste. ¿Quién es el sujeto? La película. La película. ¿A quién termina la película? ¿A quién? A nadie. A nadie. ¿Qué termina la película? En modo triste. No. No ¿No? cómo ¿A termina la quién? película. ¿A quién? No, a nadie. A nadie ni a nada, ¿cierto? Porque Exacto. la acción de terminar, la película no la hace hacia nadie ni hacia nada. Entonces, no transita. Pero cuando yo digo termino de estudiar a las 4, ¿qué termino? De estudiar. De estudiar. Sí transita. Gracias, Paola. Mirta, abre el micrófono, por favor. Entonces, yo digo, subo 2 pisos a pie. Es verbo transitivo, Es transitivo, ¿por qué? porque estoy haciendo algo, subiendo. Pero no, porque en los dos casos yo estoy subiendo, si ese es el punto, ojo eso. Solo que en esta yo me pregunto, ¿qué subo? Subo un piso, 2 pisos. Subo 2 pisos. Entonces, ahí está la pregunta, ojo, porque en los dos subo algo, o sea, los dos subo. En uno subo algo explícitamente, pero el otro digo, ¿subo dónde, María? A tomar un café. En esta frase, dentro de esta frase, ¿qué subo? No, no subo. Voy donde No, salgo. igualmente subo.
Mirta. Debe ser en Ah, las dos sí. veces yo subo. Subo, En la primera yo subo 2 pisos. En la segunda no sé qué subo. Yo simplemente subo. No subo nada ni subo a nadie. Solo subo. ¿Ya? subo a María, ¿ya? Esa es la diferencia. Por eso yo me pregunto el qué cosa y a quién. ¿Mm? Porque como te decía, la acción en las dos es la misma, subir. Solo que el Subir. punto es si esa acción de subir va dirigida a algo o a alguien. ¿Ya? Ahora que tienen la clave, porque eso es lo que les di ahora, la clave, échenle un ojo a lo que hicieron, revisen si es que está como ustedes creían, terminen si es que no han terminado y lo revisamos. ¿Ya? Ok, gracias. Gracias.
¿Cómo van? ¿Terminaron? ¿Están listos? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien que responda? Por favor. Sí, estamos listos. Gracias. O sea, yo estoy lista, pero yo no supe qué poner en los últimos dos. Entonces, Ahora lo vamos a ir viendo. entre que estamos listos y no estamos listos. Eso estamos haciendo, aprendiendo. Bien. Entonces, Gabriela, De nuevo se produce eco. parece que es la que tiene como un poco de retorno. A ver, esperen que voy a apagar el micrófono un segundo. Ahí, sí, es Breni. Breni, tú tienes como ese retorno que hace que nos escuchemos, como que llega atrasado el sonido. Ya, Gabriela. Il clima cambia molto velocemente. Il clima ha cambiato. Acuérdate que nosotros preguntamos, ¿qué cosa cambia el clima? Ah, Nada. ¿A quién cambia el clima? tampoco. A nadie. Entonces, Es con el verbo essere. exacto. Es he cambiato. Es transitivo. Es Intransitivo. intransitivo. Clima è cambiato molto velocemente. Acuérdense que los verbos intransitivos usan el verbo essere Cierto. como auxiliar. Sí. Y cuando yo digo i signori Antonucci cambiano casa, ¿cómo es, Gabriela, en pasado próximo? Ahí sería hanno cambiato. Ahora sí. Ahora sí. Allora, entonces, i signori Antonucci hanno cambiato casa. Porque sí que tenemos un qué cosa. ¿Qué Sí, cosa cambiar? respondo. Casa. Por lo tanto, usamos el verbo avere conjugado en loro. Loro hanno. No. Sí. Bien. Allora, il clima è cambiato molto velocemente. I signori Antonucci hanno cambiato casa. Bien, Gabriela. Margarita. ¿Ya? Dime la 3. Passo da Nicola dopo le 6. Yo parece que los hice todo al revés. Paso da Nicola, el sujeto es io, ¿no es cierto? El sujeto es io, exacto. Y habíamos dicho que nos habíamos preguntado, ¿qué paso, donde Nicola? ¿O a quién paso? Nada. Ni a nadie ni a nada. Ninguna. ¿Cierto? Sí. Ninguna. Entonces, sono paso da Nicola dopo le 6. Ojo que me falta una cosa ahí. El sono está impecable. De hecho, ese es el verbo auxiliar. Pero el verbo paso, ¿qué verbo es? Vendría a ser el infinitivo? Pasare. Passare. ¿Y cuál es la regla del participio del verbo passare? Terminar con o. Ah, es pasaro. No. Los verbos que, para sacar el participio de un verbo, Sí. los verbos que terminan en are, como Sí. aquí arriba cambiare, Sí. ese are lo transformamos en un ato. En un ato. Ya, a ver, espérate una cosita, Giuseppe, porque dijiste que cuando era essere terminaba según género y número, ¿no? O yo no Exacto. Exacto. Entonces, yo estoy viendo el participio como base, passato. Ahora que tú estás usando el essere, tienes que Sí. hacer coincidir la última letra de passato. Entonces, solamente la última letra, pero passato, ya. Es que eso eso es lo que no entendí, entonces, ya. Si quieres después lo explico de nuevo, no tengo ningún problema. Ya, pero ahora tú, el sujeto es
io. Sono passato. Sono passato, pero ojo, está correcto, pero eso lo digo yo, que soy hombre. Ah. Ya. Tenemos que ver Sono- quién es este io. Ah, si soy yo, claro, passata. Espera un poquito. Mario, Gabriela, apaguen el micrófono, por favor. Ya. ¿Cómo, Margarita? Sono passata. Eso. Ya. Entonces, acuérdense, se los comentaba la semana pasada, esta parte es como bien curiosa del italiano, porque al final, cuando nosotros hablamos en io, ¿sí? Y usamos el verbo essere, los hombres tenemos que acostumbrarnos a otra cosa respecto a las mujeres. Entonces, Ya. tú, Margarita, que eres mujer, siempre que digas io sono, ese participio que viene va a terminar en A. Perfecto. Ah, Perfecto. entonces tú dices io sono passata, io sono cambiata, io sono andata, siempre con A, cuando tú dices io. En cambio, yo y Mario, que somos los únicos dos hombres de acá, vamos a decir io sono passato, io sono andato, io sono cambiato, siempre con O. Perfecto. Como aquí ese io no sabemos, no dice quién es ese io, depende del que lo dice. Tú dices sono passata. Ya. ¿Ya? Mario, dime. En esa misma frase, si yo leo la frase, no es que yo la responda, sino que yo leo la frase en pasado próximo. Ujú. Ahí sería passato. No te Entonces, confundo. si yo traduzco la frase al pasado próximo, la frase, no yo como persona respondiendo, Ujú. sería sono passato. Ahí no tenemos cómo saber, pues. Entonces, insisto, ese io va a depender de quién lo diga, ya que no tenemos más contexto que ese. Ahora, si aquí al lado, si acá al lado hubiera un dibujito, ¿ya? Entonces, no sé, pues, hay uno que tú dices, es un hombre. ¿Ah? Y te dice que él está diciendo esto, ahí claro, yo digo, sono passato. Si el dibujito fuera una mujer que está diciendo esto, dice sono passata. Tiene que tener un género. Y si no hay dibujo, se responde con el género. Claro, porque no tengo más contexto que ese. Ok. Ok. Ya, Margarita, sigo contigo. Passo molto tempo con Carla. Ahí ya nos hicimos la pregunta. ¿Qué cosa passo? Passo molto tempo. ¿Qué cosa paso? Paso molto tempo. Sí. Entonces yo le puse o paso molto tempo con No, Carla. el participio siempre va a ser el mismo. Ya. O passata molto tempo con Carla. Pero ojo, el participio es el mismo en su base. La base es una cosa, la última letra es otra. Pero, Passata, ¿ya? ¿cuál es la regla del participio cuando usamos el verbo habere? Que termina en O. Termina siempre en no, da lo mismo quién es ¿Quién el sea? sujeto. Ya, Da perfecto. exactamente lo mismo, siempre termina en no. Entonces la Entonces, frase completa, ¿cómo va a quedar? ho passato molto tempo con Carla. Perfecto. Ya. ¿Sí? Entonces, repasando. Si uso el verbo essere, vamos a hacer un repaso más desde el principio. Acuérdense siempre que mi forma de descubrir cuál es el participio de un verbo es que si terminan en are, van a terminar en ato. En ere, van a terminar en uto. Y en ire, van a terminar en ito. ¿Ya? Esa es la regla base de participios. Ojo, también dijimos que tenemos muchos participios irregulares. Hay muchos participios irregulares.
Y la gran mayoría de los participios irregulares son de verbos que terminan en ere. Los verbos que terminan en are son casi siempre regulares. Los que terminan en ere son casi siempre irregulares. Y los que terminan en ire, mitad y mitad. A veces sí, a veces no. ¿Ya? Entonces esa es la regla base. En este ejercicio que está hecho a propósito son todos regulares. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo ato, uto, ito, que terminan en o, vendría a ser el participio base. Después, este participio yo tengo que estar súper atento a si uso el verbo essere como auxiliar. Si uso el verbo essere, no va a ser ato, quizás va a ser ata, ati, ate. El otro va a ser uta, uti, ute, iti, ite. O sea, depende, la última letra va a depender del sujeto si es que usamos el verbo essere. En cambio, con el verbo avere dijimos siempre, 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 independiente de quién cumple la acción, va a terminar siempre con o. Bien. Breni, ¿quieres probar tú? Con la siguiente. A ver. Ya, habíamos dicho, il film finisce in modo triste. La película termina de manera triste. Nos preguntamos, ¿qué termina la película? Nada. ¿A quién termina la película? A nadie. Nadie. Entonces, Mira, no sé si lo tengo bien, pero yo escribí el fin a finisco. ya, ojo. Cuando tenemos un verbo que no transita, es decir, que no ni a nadie ni a nada, es intransitivo, ¿qué verbo auxiliar tenemos que usar, Breni? Ah, chanfle. ¿Estre? El verbo essere, perfecto. Entonces, il film es tercera persona. Io sono, tu sei, lui, lei, El fin es finisco. Vamos por parte, vamos por parte. ¿Qué verbo es el verbo finisce? ¿Cómo se llama ese verbo? ¿Cuál es el infinitivo? Ay, no sé. Todos los verbos que terminan en isco, ishi, ishe, son verbos que terminan en ire. Entonces, ¿cuál va a ser el infinitivo de finisce? Finisco. Finire. Es finire. Espera, Breni, vamos paso por paso, no se adelanten porque si no se confunden más. Paso a paso. Finire, el infinitivo. ¿Qué es un infinitivo? El infinitivo es el verbo sin conjugar. Podríamos decir que es el nombre del verbo. ¿Ya? Entonces, finire. Recién, en el cuadrito que había puesto acá arriba, puse la regla de los participios. Yo dije que si terminan en are, van a terminar en ato. Si terminan en ire, van a terminar en Ito. ito. Allora, entonces, Es finito. eso. ¿Ves? Que cuando lo hacemos paso a paso llegamos bien a la respuesta. El film es finito. Como el film es masculino singular, el participio va a terminar en o. Es finito. Ya. ¿Ya? El otro también lo tengo malo, entonces. Pero hagámoslo paso a paso. Lo importante es que si entendiste cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, finisco di studiare alle 4. Dijimos, ¿qué cosa termino? Termino de estudiar. Es una cosa. Entonces, sí es un verbo transitivo. Cuando yo digo finisco, ¿quién es el sujeto, Breni? Yo. Io. Perfecto. Entonces, Yo. sabemos que es io
y que lo conjugamos con el verbo avere. ¿Cómo Io va a ser? ho, Io Claro, o, me estuvo dando vuelta. ok. ho finisco. Vimos recién cuál era cuál era el participio del verbo, Breni. Del verbo finire. Io finuto. Breni, lo vimos recién. Finire, los que terminan en ire, en participio terminan en Sì, en ito. Io finito. finito. El participio es exactamente el mismo. O finito. Entonces, ho finito. Eso. Sabía que lo tenía mal. Ujú. Entonces, muy importante que se acuerden, porque sobre todo la base, o sea, lo que estudiamos las últimas 2 clases es la base de esto. Tienen que repasarlo, tienen que estudiarlo, porque ahora más ratito nos vamos a meter en un mundo nuevo, que es el mundo de los participios irregulares. Y esos son como 80 verbos que hay que aprenderse de memoria. Entonces, tenemos una regla base de los participios que se lo tienen que aprender. Are, ato. Ere, uto. Ire, ito. ¿Sí? Mario, Eso para dime. poner. En la número 4, il film finisce in modo triste. Ujú. Si yo me hago la pregunta, ¿qué cosa termina triste? El film. No, pero es que la pregunta no es qué cosa termina triste, es qué cosa termina la película. Tú tienes que preguntarte a quién va dirigida la acción, a quién dirige la acción el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El film. ¿Ya? Y yo tengo que preguntarme, ¿qué termina la película? ¿La película termina algo? ¿O termina a alguien? Ah, no, no es en qué termina, sino No, por eso Ya, ok. la pregunta no Sí. es cómo termina, dónde termina, con quién termina. La pregunta es, ¿qué termina el sujeto? ¿Ya? Correcto. O ¿a quién termina el sujeto? Es muy importante para no confundirse con la respuesta. Ok, ¿Ya? ya. Súper. Bien, Celeste, vamos a hacer juntos las 5. Entonces, nosotros dijimos, salgo, que era subo, salgo 2 piani a piedi. ¿Qué subo? Subo 2 pisos. Tuve piano. ¿Sí? Entonces sabemos que es un verbo que transita, que tiene un qué cosa. ¿Ya? ¿Quién es el sujeto, Celeste? Yo. Io, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este verbo? ¿Cómo va a ser en pasado próximo? Es que no entendí qué es lo que tenía que poner. La frase, cuando yo digo salgo, Sí, ese verbo está en presente. sí. Yo subo. Lo tengo que pasar al pasado. Pasado próximo. Yo he subido. Subido. Ujú. Pero lo tengo que hacer obviamente en Italiano. italiano. Ujú. Siguiendo todas las reglas que nosotros hemos visto hasta ahora. Ya. Entonces, dijimos que yo sé que cuando digo que subo 2 pisos, tengo un qué cosa. Tengo un objeto. Es un verbo transitivo. ¿Y los verbos transitivos qué verbo auxiliar usan? El transitivo, el avere. El haber. ¿Ya? Entonces, tenemos que conjugar el verbo avere con el sujeto que soy yo. O. Exacto. Entonces, o. O. Y ahora necesitamos el participio. Salgo, que es el verbo subir en español. ¿Cómo era en italiano el verbo subir? ¿Cuál es el verbo salgo? El infinitivo. No sé cuál será el infinitivo del salvo. Ya. Salire. Mire. Ah, ya. Es el infinitivo de io salgo. ¿Ya? Salire, subir. Salir es subir. Sí, lo hemos hablado hace rato, porque yo no salgo 2 pisos, yo subo 2 pisos. Sí, ok. ¿Ya? Sí, Entonces, por eso. salire, subir.
¿Cuál es el participio de salire? Lo vimos con la regla. Si es ir, es ito. Exacto. Entonces, ¿cuál es el participio? Salire. Subito, ¿Cómo será este? subito. Pero no te cambies el verbo subir, eso está en español. Estamos en el verbo salire. Salire, subir. Salire. Salito. Eso, salito. Bien. Un salito. Entonces, Un salito. o salito, due piani a piedi. No, le puse ¿qué? Ese sí que es difícil. Bien claro que salir es Sí, una pero yo le puse terminación, o sea, algo. es un error tonto, digamos. Mario, Gabriela, apaguen el micrófono. Ah, que perdón. escucha fuerte. Ya. Celeste, ahora nos pasamos a la otra. Yo digo, salgo da María, subo donde María, a ver un café, a tomar un café. Entonces dijimos, ¿qué cosa subo? ¿A quién subo? En esta frase no lo dice, ¿ya? Entonces es un verbo intransitivo. No tengo un qué cosa, no tengo un a quién. Los verbos intransitivos, ¿cuál verbo auxiliar usan? Essere. ¿Ya? ¿Y cuál es el sujeto aquí de nuevo? Io. Io. ¿Ya? Entonces tenemos que conjugar el verbo essere. ¿Cómo va a ser el verbo? Corre lo mismo que vimos en la frase anterior, ¿De cuál? en el sentido de salir, Sí, salir es siempre subir, salir es siempre termina en ire, por lo tanto va a terminar en ito. Entonces, sí, estas reglas son fijas. ya. Ujú. Entonces, tenemos que poner el verbo essere y después el participio. ¿Cómo va a ser? Ayúdate con el io. Sí, io. Sí. Sí. No sé cuál es la palabra. Ya, y ahí sí que también creo que lo dije la semana pasada. Ahí, si no se sabe la conjugación del verbo essere, ahí sí que yo ya no los puedo ayudar. No sé qué es lo que tengo que usar ahí. El verbo essere, conjugado, io. Io. No, me bloqueé. Ya. Io sono. Io sono. ¿Ya? Eso es lo que tengo que hacer. Yo tengo que conjugar simplemente el verbo essere en presente. Io sono. Io sono, tu sei, lei. Ya. Después del sono, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el participio. Que dijimos que del verbo salire era... El salito. Salito. Ya. Pero volvemos a lo mismo que me pasó con Margarita. Io. Exacto. Tú que eres mujer, Celeste, dices io sono salita. ¿Por qué? Porque tú eres una persona femenina singular. Por lo tanto, va a terminar con A. ¿Ya? Yo que soy hombre y tengo una persona masculina singular. Esperen que se te abrió el micrófono. Ahí. Retorno. Ya. Entonces decía, yo que soy masculino singular, yo sí que digo sono salito. Pero tú siempre vas a decir io sono salita. Y ahora tú me dijiste el io para ayudarme, pero en realidad Pero nosotros no lo usamos.
no tendríamos que usarlo, ¿no es cierto? Exacto. Era Solo solo como guía. ¿Mm? Ya. Porque incluso podemos, ya esto, tú te podrías preguntar, ¿yo cómo sé si el sono del verbo essere es io sono, pero loro sono? ¿Cómo sé si es singular o plural? Con el participio. Si es a o, es singular. Y la única persona singular que usa sono es io. Yeah. ¿Ah? Porque si fuera loro, sería loro sono saliti o loro sono salite. Sí. Entonces, incluso sin más contexto que este, yo siempre voy a saber si es un hombre, una mujer, un grupo de hombres o un grupo de mujeres. Yeah. Teresa, dime, que tienes la mano levantada. Sí, es que tengo una duda. Dime. Porque me acuerdo de un gráfico que creo que tú nos habías mandado en alguna oportunidad donde salían todos los verbos de movimiento que se conjugaban con el verbo essere. Exacto. Y entre esos verbos estaba subir. Salir. Pero Salir. claro, siempre va a ganar si el verbo tiene un objeto. Ah, ¿ya? eso es lo que no entendía. Entonces gana si es transitiva por sobre el hecho de que sea un verbo de movimiento. Exacto. En todo caso, diría que aparte del... No, igual hay varios. Pero en general... Cuando pasan a ser transitivos, todos esos verbos de movimiento pasarían a ser... No todas las acciones aguantan un objeto, si esa es la cuestión. Pues no todas las acciones tienen esa capacidad. Subir y bajar seguro, siempre, porque tú siempre vas a tener que subir. Tú puedes subir y bajar, que sería de movimiento ese, o simplemente, o teniendo un objeto. Subir o bajar escaleras, subir o bajar un ascensor, subir o bajar algo. Oye, subí la mochila a mi casa. Siempre puedo tener un objeto. Entonces, si es que tiene objeto, gana esa regla. Gana la regla del transitivo. Por ejemplo, si yo digo, yo entro el televisor a mi casa. Exacto. Ahí tú ya tienes... Ahí pasaría a ser transitiva también. Exacto. Y es un entrar que es de movimiento, ya. Exacto. Pero tú como estás entrando algo, ¿cierto? Vas a decir, o entrato il televisore. Ya, perfecto. Oye, pero hay que pensar. ¿Tiene para hablar, güey? Claro, mil vueltas, sí, por eso yo les vengo metiendo miedo hace 2 años, y no era porque sí. Hay que darle mucha vuelta a esto. Pero son cositas, de repente como que son cosas chiquititas que hacen clic. Y una vez que hace clic, lo aplicas a todo. Entonces llega un momento en que de verdad no piensas, le digo, no estás, es que esto sí, es que esto no, es que tiene, que es de movimiento. Tú dices que te acuerdas de que hay verbos que funcionan de una manera, verbos que funcionan de otra, y formas, ¿ya? Entonces tú siempre sabes que si tienes el entrar, ¿ya? Entré y viene al tiro con un algo, te sale solo con el verbo avere, porque siempre ese algo llama al verbo avere. ¿Sí? Entonces, lo importante es como entender la base, entender como las reglas bases que vamos a poder aplicar a futuro. ¿Ya? Breni, dime. Por favor, que tuve que contestar un llamado obligado. Sí. Quiero saber, ¿me puedes decir cómo quedó salgo tu piani a piedi? ¿Cómo quedó ese? O salito. O salito due piani a piedi. O salito. Gracias. Ya. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar algo aprovechando? ¿No? Ya. Entonces, vamos a hacer pausa, pero súper corta, porque se nos alargó, así que son las 3:34 hasta las 3:40. 6 minutitos de pausa. Así que el que quiera ir al baño...